La cabra cabreada está muy delgaducha, ni come ni bebe, ni se ducha. Tiene más hambre que los pavos de Andrés, que se comían a picotazos la vía del tren. La cabra cabreada, cada vez más delgada, la debilidad enloquece. La cabra está como una cabra, ni engorda ni crece. La dueña de la cabra le dice a su esposo: «La cabra tiene un aspecto horroroso. Debemos comprarle desperdicios de verdura. De eso nada, criatura, que coma papel y lo que encuentre. Como siempre». Los dueños de la cabra tenían un bonsái en la ventana, un bonsái de 1.000.000 de pesetas. La ventana del bonsái estaba abierta. Espejismo fue la palabra de la cabra. La cabra trepó, la cabra merendó, y los gritos del dueño se oyeron en Japón. ¡Ay, ay, ay! ¡La cabra se comió mi bonsái!